Tito capítulo 1. Verso 5. Vamos, está bien, déjame ponerte abanico fijo, hermano. Una pausa. Porque es que me va a estar volando las páginas de la Biblia. Capítulo 1, verso 5, dice allí el apóstol Pablo escribiendo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más. Alabamos tu nombre y te bendecimos. Y Señor, en esta hora oramos por tu palabra bendita que hemos leído. Abre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para nosotros recibir tu santa ley. Necesitamos ser instruidos por tu palabra, Señor. Y queremos que tú lo hagas en este momento, que tu gracia a través de tu Espíritu Santo unja al predicador, que le dé palabras sabias, palabras conforme a lo que tú dices aquí, para que tu pueblo sea instruido y seamos edificados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el pasado Congreso de Ancianos y Líderes de nuestras asambleas, templos bíblicos, el tema que se estuvo tratando y al cual nosotros no pudimos asistir porque coincidió con nuestro campamento, el tema que se estuvo hablando allí fue desafíos pastorales dentro de los templos bíblicos. Y creo que nunca antes se había hablado de ese tema con tanta claridad, de forma tan directa, y que retratara de una manera tan gráfica la realidad nuestra como iglesias en este sentido. Y el pasado lunes, en la ciudad de Puerto Plata, liderazgo de la provincia de Puerto Plata, valga la redundancia, incluye Sosúa, Montellano, estuvimos en una reunión para evaluar las cosas que se hablaron en ese congreso. Y quiero, hermanos, recomendarle que las exposiciones están ahí en YouTube. Usted pone 10º congreso y le va a aparecer Elpidio Vargas y Drickson Encarnación fueron los expositores. Y prepárese a chispear mirando esas conferencias. Y fue tal el impacto que entonces por zonas se ha decidido ir reuniéndose para evaluar parte de lo que se dijo y de qué vamos a hacer. Y en esa reunión del lunes, dentro de la preocupación quizá de los hermanos ante la realidad de que este asunto del ministerio pastoral hay que darle otro giro más acorde a la palabra de Dios, algunos hermanos proponían que debería crearse como una especie de comité que fungiera como concilio, que pusiera a los ancianos en las iglesias. Y nuestro querido pastor Lucrecio Méndez, que estaba allí, de manera muy sabia, dijo, y luego eso fue corroborado por Franklin Álvarez y los demás, él decía que eso no era necesario. Primero porque las iglesias no tienen que tener un organismo supraeclesiástico que esté sobre ella dirigiéndola y diciendo aquí y allá, no. El pastor Méndez decía, hermanos, lo que se hace necesario es que las iglesias sean instruidas en lo que dice la Biblia sobre el ministerio pastoral, y habiendo estado equipadas así, las iglesias por sí solas pueden embarcarse en el proceso de reconocimiento de nuevos ancianos. Y mis amados hermanos, esa es la verdad. Esa es la verdad clara. Dios nos ha dejado en su palabra qué nosotros necesitamos saber y qué hacer como iglesia
en ese proceso. Y ustedes saben que nosotros, a principios de este año, nuestros pastores anunciaron que estábamos orando por nuevos pastores, que el Señor proveyera nuevos pastores, por lo menos un hermano más. Y en esta mañana lo que queremos hacer, hermano, es ver qué dice Dios sobre este asunto y que nosotros sigamos pensando en ello y que sigamos afianzados en la recomendación que Cristo hizo, que vamos a ver más adelante. En esta carta el apóstol Pablo escribe a Tito, que es un pastor que le había dejado, o un delegado apostólico que lo había dejado en la isla de Creta, y parte de los objetivos que él tenía era precisamente ese: reconocer ancianos o nombrar ancianos en las iglesias de la isla de Creta. Lo mismo nosotros vemos en el capítulo 3 de 1 Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo, y en el capítulo 3 verso 14 él le escribe y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas. Es decir, que no estés en ignorancia, pero que tampoco te pongas a inventar. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y lo interesante de esas palabras de Pablo en el verso 14 y 15 es que lo que está antes son exactamente las instrucciones acerca del perfil que deben tener los pastores y los diáconos. Y Pablo le dice: esto te escribo, aunque se está refiriendo a toda la carta. Pero es interesante que es en ese momento cuando él enfatiza el propósito de esa escritura. Y como dijimos, aquí también Pablo le escribe a Tito, y parte del propósito, como dije, de Tito allí en esa isla era reconocer ancianos, colocar ancianos en las iglesias. Y en ese versículo número 5, mis amados hermanos, nosotros encontramos, y lo que yo quiero hacer es que nosotros miremos el ministerio pastoral desde la óptica negativa. ¿Y qué usted quiere decir con eso, Feliz Mario? ¿Por cuáles cosas ni en cuáles circunstancias una iglesia debe reconocer ancianos? ¿Por cuáles motivos no debe hacerlo? Cuando nosotros vemos esto aquí, podemos deducir varias cosas importantes. Y hay por lo menos 3 asuntos que están implicados en el versículo número 5 de por cuáles razones una iglesia no debe abocarse a reconocer o a nombrar ancianos. Y la primera de ellas, hermanos, obviamente es por la necesidad. Y usted va a decir: pero eso no es contraproducente, hermano Feliz Mario. Sí, pero no. Sí, pero no. Es decir, una iglesia va a necesitar en un momento determinado ancianos, pastores. Pero no es esa necesidad lo que debe entonces motivar a esa iglesia a embarcarse en ese proceso a la carrera, porque hay que cumplir, hay que llenar un vacío. Una de las cosas, hermanos, que voy a hacer en esta mañana, en estos minutos, es que voy a estar trayendo anécdotas de situaciones relacionadas con esto que estamos diciendo. Por ejemplo, escuché en una ocasión que un hermano anciano de una iglesia que tenía 3 hermanos, 3 ancianos, y eso no hace muchos años, murió por un infarto repentinamente. El Señor se lo llevó a estar en su presencia, gozando ante Él por toda la eternidad, desde ya. Y poco tiempo después, esa iglesia quería embarcarse en el proceso de reconocimiento de un nuevo anciano porque el número quedó impar. Es decir, había que nombrar un anciano porque, el número tenía que ser impar. Esa es la palabra, el número quedó par. Y eso está afianzado, hermano, en una teoría de sabiduría humana, pero que nada tiene que ver con la Biblia. ¿Cuál es esa sabiduría? Que el número de pastores siempre tiene que ser impar. ¿Por qué? Y si hay una decisión que tomar, la mayoría gana. Entonces tiene que haber una mayoría que se pueda dividir. Entonces, hermanos, eso nada tiene que ver con las Escrituras. Así que no es sabio, no es prudente que una iglesia se envuelva en ese proceso motivado por una necesidad que haya. Si usted va conmigo al Evangelio de Marcos,
No, Mateo 9. Verso 35. Y estos son textos, hermanos, que yo entiendo que lo conocemos perfectamente. Mateo 9, verso 35. Dice aquí la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Nosotros podemos ver, hermanos, aquí que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no era un pragmático. ¿Qué significa eso? Bueno, el pragmatismo es la filosofía que enseña que hay que hacer lo que funcione. Que hay que hacer lo que funcione. No importa si se violan procedimientos éticos o lo que sea, pero si funciona, funciona. No, el Señor está viendo aquí una situación, la mies es mucha y los obreros pocos. Y si Cristo hubiese sido un pragmático, ¿sabe lo que hubiese dicho, recomendado? Oh, pero pongan un par ahí. Esa necesidad hay que llenarla rápido. No. ¿Cuál fue la recomendación de Cristo? ¿Cómo? Rogad al Señor de la mies. ¿A quién que le roguemos? Porque la mies es de Él, Él es el dueño y Él es, como vamos a ver, quien pone esos obreros, quien determina cuándo y cómo han de ser. Y Cristo dice: rueguen al Señor de la mies. Pero Feliz Mario, usted no dijo nada del verso 5 en Tito sobre el punto que usted está diciendo. Vuelva entonces a Tito, capítulo 1, verso 5. El apóstol Pablo se va, deja a Tito en Creta y de donde él estaba le escribe esta carta. Y le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada. El apóstol, noten, hermanos, que el apóstol claramente, como yo decía hace un rato, expresa cuál es el propósito de esta carta. Al decirle esto a Tito: corrigiese los deficientes. Y note usted que lo primero dentro de esa lista de cosas deficientes era la necesidad que las iglesias tenían de pastores, de tener ancianos en la iglesia. Pero hermanos, pensemos por un momento. Estas iglesias no tenían ¿qué? Pastores. Y no se habían colocado pastores. La necesidad estaba. La realidad era que estas iglesias necesitaban pastores. Y el apóstol Pablo, para esta tarea, deja a Tito encomendado allí para llevarla a cabo, bajo su supervisión, guiada por la palabra. Porque Pablo le dice a Tito: así como yo te mandé. Así como yo te mandé. Y mis amados hermanos, esa necesidad no fue suplida a la carrera. No fue suplida a la carrera. ¿Sabe por qué? Porque en segundo lugar, nadie, ni siquiera un apóstol, tiene el derecho de violentar los principios bíblicos y poner ancianos en la iglesia. Repita eso, Felipe Mario. Claro, que en segundo lugar, ni siquiera un apóstol tiene el derecho de violentar los principios bíblicos y poner ancianos en la iglesia. Hermanos, ¿quién es que escribe esta carta? Pablo. Está difícil la pregunta. ¿Quién escribe esa carta? ¿A quién se la escribe? ¿Dónde lo dejó? Ok. Te dejé
en Creta. ¿Dónde estaba Pablo entonces? ¿Dónde él dejó a Tito? Si usted y yo estamos en Montellano y yo me voy a Mossoví y de allá lo llamo, recuerda que te dejé en Montellano para que haga tu cosa. ¿Dónde estaba yo antes? En Montellano, aunque te estoy escribiendo llamándote desde Mossoví. ¿No le llama la atención esto, hermanos? Pablo había estado anteriormente en Creta con Tito. Oh, pero Pablo se fue y dejó eso así. Oh, el apóstol dejó las iglesias sin ancianos. ¿Cómo va a ser? No, porque el apóstol Pablo, él mismo sabía que si no hay los hombres que tengan esos requisitos, que después nosotros vamos a hablar de los requisitos, ni siquiera él tenía la autoridad de tomar y presentarle a la iglesia un anciano, dos ancianos y decirle, mire, estos son los ancianos. En la reunión del pasado lunes, que hubo muchas anécdotas, un servidor tuvo la oportunidad de estar en un culto unido en un lugar que se llama La Cabirma, eso pertenece a Nagua, Cabrera. Y en ese entonces yo estaba presentando el programa de capacitación de líderes del CPI. Y obviamente, como se hablaba de capacitación de líderes y ancianos, se metió el tema. Y un hermano decía que en una pequeña iglesia de Cabrera, el hermano que por muchos años había estado como anciano, se paró en la iglesia, convocó una reunión para el viernes, el día de oración, una reunión de miembros, todos los miembros en comunión tenían que estar, todos los hermanos. Y ahí estaban, y él se paró y llamó a dos hermanos y les dijo, mis hermanos, como ustedes saben, yo me voy a vivir para Nueva York, me voy mañana, sábado, y fulano son los pastores de la iglesia a partir de hoy. Es decir, hermano, ese hombre tenía más autoridad que el apóstol Pablo. Y eso es una locura, hermanos. El apóstol le está diciendo a Tito, y note, que mientras ellos estaban allá, Pablo le dio personalmente las instrucciones. ¿Cómo se deduce en el pasaje? ¿Usted lo puede ver? ¿Cómo usted deduce en ese verso que Pablo le había dado esas instrucciones previamente a Tito? Así como yo te mandé. ¿Cuándo te lo mandé? Cuando yo estaba allá en Creta contigo. Y ahora te escribo esta carta y te lo estoy reconfirmando. Lo estoy repitiendo. Así que, mis amados hermanos, tampoco una iglesia no debe abocarse al reconocimiento de anciano, a la ordenación de anciano, porque alguien se tome la prerrogativa de hacerlo. Hermanos, le dije que iban a haber anécdotas. Escuché que en una iglesia, por allá, 3 pastores y 2 se reunieron haciendo uso de la mayoría. Y decidieron que iban a presentar a 2 hermanos a la iglesia. Y bueno, eligen a sus 2 candidatos y luego se reúnen con el otro pastor haciendo uso de su mayoría y le dicen, hermano, mira, se tomó esta decisión y queremos informártelo y vamos a presentar a fulano y a fulano y a fulano. ¿Y usted sabe qué dijo el otro pastor? Ajá, ¿y el candidato mío dónde está? Hermano, yo no estoy hablando de iglesias que están en Nigeria, ni en el Congo, ni en Guatemala. Eso ha pasado en nuestro país. Es decir, hermanos, no hay nociones claras, conforme a las Escrituras, de cómo se debe hacer este proceso de reconocimiento de un anciano, de un pastor. Y hermanos, esto tiene mucho que enseñarnos a nosotros como iglesia. Miren, hermanos, ojalá el Señor en los próximos 10 años nos dé 5 pastores más. Amén. Digo, si tú no quieres ser pastoreado, si tú no te consideras oveja, no diga amén. Pero ojalá que el Señor en los próximos 5 años nos dé 5 pastores más. Amén. Pero hermano, que nos los dé el Señor. Eso es lo que queremos.
Es una bendición, hermano. Ser pastoreado es una bendición. Ser guiado, ser enseñado, ser alimentado. ¿Cuántos tuvieron en el campamento? ¿Usted recuerda la introducción del domingo en la mañana? Lo que el pastor Narciso Nadal decía de las características de una oveja. Yo oyendo eso y dije, estoy feo. Estamos feos. Hermano, una oveja no tiene mecanismo de defensa, no sabe correr, no sabe brincar, no puede ver de lejos. Si no la llevan donde hay comida, ya no puede oler y llegar sola. Como usted ve que un perro encuentra comida a 30 kilómetros. La oveja no tiene nada de eso. Y a ti y a mí se nos compara con ovejas. Somos ovejas. Pero hermanos, dice Cristo, pedid y se os dará. Y Cristo nos lo recomendó. Rueguen al Señor de la mies. Que nuestros dos pastores van cargados. Oh, pero hermano, demasiado. ¿Y qué vamos a hacer? Por una necesidad, hay que poner pastores. No, queremos que el Señor nos dé. Nosotros como iglesia no nos vamos a abocar a ese proceso por una iniciativa y por una necesidad que esté en nuestras manos. Y en tercer lugar, hermanos, una iglesia no debe abocarse a reconocer a ningún hombre o a ningunos hombres si no cumplen de manera estricta, aunque no perfecta, porque entonces nadie va a poder entrar al ministerio. Pero tienen que cumplir. Si un hombre no cumple de manera estricta, hasta donde humanamente sea posible, con esos requisitos, no. Miren, vuelven las anécdotas. Una de las maneras de que muchas iglesias han crecido ha sido a través de lo que se conoce como campos blancos o células que piensan en casa. Un hermano se mudó a tal comunidad y allí empezó una obra, empezó a reunirse con hermanos y bueno, y el Señor en su gracia cumplió su promesa que donde se predique el evangelio hay conversión. Y esa obra empezó a crecer. Y años después se ha visto y dice, ven acá, pero ¿por qué el hermano es anciano? Estamos diciendo probablemente una persona buena, un buen creyente, porque incluso si se fajó a evangelizar y a trabajar, eso es tremendo, hermano, un hombre de Dios. Pero luego usted mira otras áreas de su vida que no necesariamente tengan que ver con cuestiones de pecado, pero usted dice, como que no se parece mucho al retrato que se nos presenta en Tito 1 y en 1 Timoteo 3. ¿Y cómo ese hermano llegó 20 años después a ser anciano? Y dice, oh, él fue que empezó esa obra. ¿Se entiende, hermano? Él fue que empezó esa obra, pero eso no le otorga entonces un título de propiedad al hermano, de por qué él tenga necesariamente que ser el pastor de la iglesia. Escuché un caso el día pasado, un caso similar, y un hermano le preguntó a uno de los ancianos. Hermano, estoy hablando de un caso, vea, lejos de la costa para allá, por si acaso. Y un hermano joven, muy inquieto, y le preguntó, y uno de los ancianos le respondió, oh, pero ese hombre ha sido uno de los hombres que más ofrenda aquí en esta iglesia, toda la vida. Y otro caso similar, pero ese hermano fue que donó el terreno donde está hoy el edificio, la iglesia. Y mis amados hermanos, ¿tiene alguna de esas cosas que ver con los requisitos que Dios plasma aquí en su palabra? Sobre el carácter, sobre la vida de un hombre. Entonces, mis amados hermanos, lo que la palabra de Dios dice es que debe ser como Dios establece aquí. Hace muchos años el pastor Arocha predicó en nuestra iglesia sobre ese tema, antes de ser reconocidos nuestros actuales pastores. Y para mí fue fantástico la ilustración que él hizo, y se ha repetido aquí. Si a usted lo mandan a buscar a alguien al aeropuerto, le dice, mira, viene un hermano de Argentina, vaya a recibirlo en su vehículo y tráigalo.
y usted se va y llega al aeropuerto. Y sucede que cuando usted está parado ahí en la puerta, ¿cómo se llama eso? Donde sale la gente, la puerta de recepción, donde sale la gente. Sucede que ahí vienen como 200 hombres saliendo. Yo agarro y me monto en mi carro y me voy. Dígame usted, ¿a cuál agarro? ¿A cuál le echo mano? No tengo. Bueno, yo puedo imaginarme que los argentinos tienen, porque solamente se me dijo un hombre. Bueno, yo puedo imaginarme que los argentinos tienen el pelo bueno, algunos son claritos, pero no más de ahí. Ahora, si usted me dice, Feliz Mario, viene un hermano de Argentina, mide alrededor de 6 pies de estatura, es alto, tiene el pelo para el lado, usa lentes redondos, y él me dijo que viene con un saco negro puesto y trae un maletín marrón en la mano, y sus zapatos son marrones también, y la corbata es roja. Mire, pueden salir 500, 1000, cuando yo lo vea, ese es. Más fácil, ¿no, verdad? Bueno, hermanos, eso es lo que Dios hace en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Dios nos da el retrato, la descripción precisa para que cuando te hagas así en la iglesia diga, no, pero eso está hablando de fulano, ¿eh? Eso es lo que Dios quiere, hermanos, al decirnos. Mire lo que Pablo le dice a Tito una vez más. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, como así como yo te mandé. Tito no podía inventar. Tito no podía tomarse la libertad, aunque él era un enviado apostólico con autoridad delegada de un apóstol, el cual también había recibido autoridad delegada por Cristo. Él no podía. Y entonces Pablo pasa a decirle cómo debe ser ese hombre, así como yo te mandé. Hermanos, los ancianos en la iglesia deben reconocerse así como yo te mandé, dice Dios. Amén. Es como Dios mandó. Y el verso número 6 comienza diciendo, el que fuere, ya, hermanos. Yo no voy a entrar a los requisitos hoy, pero dice ahí, el que fuere irreprensible. Alguien ha dicho, el ministerio pastoral solo tiene un requisito, y es ese. Y luego Pablo pasa a mencionar áreas, y dice, por ejemplo, John MacArthur, esa irreprensibilidad debe mostrarse en cada una de esas áreas. Ahora, hermanos, lo que está delante de nosotros es, como Pablo le dice a Tito aquí, así como yo te mandé, el que fuere así, no el que haga tal cosa, no el que diga tal cosa, no el que sea popular, no el que hable bien, que predique bien, sino que todo esto, hermano, apunta al carácter. Y el carácter, hermanos, son las evidencias del fruto del Espíritu en la vida de un hombre. Eso es lo que se llama el carácter. No se confunda con mal genio. Hay gente que confunde eso. Carlos es testigo de eso. Sí, el carácter. Tanto aquí como en el verso 9, como vamos a ver ahora en 1 Timoteo 3, se alude únicamente a una función. ¿Cuál es? Apto para enseñar. El oficio, apto para enseñar. Y aquí el verso 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero después, hermano, todo tiene que ver con el carácter, con su vida. Y luego en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, y luego en los frutos del Espíritu que deben estar evidenciados en su vida. Vaya a 1 Timoteo 3, que usted lo conoce bien. Feliz Mario, me perdí. ¿Qué es lo que está enfatizando en este momento? Yo se lo recuerdo. Que una iglesia solamente debe convocarse a reconocer a un hombre o varios hombres en el ministerio si cumplen de manera precisa aquí en estos capítulos. De lo contrario, no, ni se puede ni se debe.
Hay lugares donde se dice, se puede, pero no se debe. No, ni se debe ni se puede. Porque la iglesia no puede hacer lo que quiera. Palabra fiel. ¿Qué significa eso, palabra fiel? Digna de confianza. Es bueno. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Oh hermano, pero qué glorioso sería que el próximo domingo se paren 10 hermanos aquí que digan, mire, yo quiero ser pastor, yo lo vi claro, que las ovejas tienen que ser pastoreadas, alimentadas, y yo deseo ser pastor, hermano, y debemos pararnos todos y dar un aplauso. Buena obra desea, amén. Digo, eso no soy yo, hermano, que lo estoy diciendo, usted lo está viendo ahí. Que si alguien anhela ser pastor, si anhela la obra, ese es un deseo digno de aplauso, de loor, de alabanza. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, y eso nos dice a nosotros que la iglesia debe estar abierta a oír, y los pastores, a estar dispuestos y abiertos a oír y a recibir a un hermano que le diga, hermanos, yo creo que Dios me está llamando al ministerio pastoral. Yo tengo el deseo en mi corazón. Mira muchacho, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Quién te ha dicho a ti? Pues tú te crees que aquí todo eso es tan fácil. No, hermano. Wow, gloria a Dios. Los pastores que Dios le está mandando, luego vamos a ver si Dios lo está mandando, pero si Dios le está mandando ayuda, pues gloria a Dios. Si alguno, hermano, expresa ese deseo, y note que él anhela una obra. Él no anhela un cargo. Él no anhela un oficio o un título. Ser un oficial de la iglesia, que ahora haya que obedecerle, someterse, rendirle cuenta. Todo eso hay que hacerlo con los pastores, hermano. Pero ese hombre que está expresando ese anhelo, dice Pablo aquí, buena obra de ser. Hermanos, el ministerio pastoral es una obra buena. Nada se compara, hermano, como que compartir el ministerio pastoral con el príncipe de los pastores, como dice en 1 de Pedro 5. Cristo es el príncipe de los pastores porque Él es el pastor de las ovejas. Mis ovejas, Cristo habla, y tengo otras ovejas, y vendrán a mí, habrá un redil y habrá un pastor. Cristo es el pastor de las ovejas, pero Él ha querido que en la tierra su cuidado, el cuidado de sus ovejas, compartirlo con hombres a quienes Él llama y los capacita para eso. Y eso es una obra hermosa, es buena. Dice Pablo aquí, buena obra desea. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué es lo que sigue en el verso siguiente? Pero es que, déjenme leer a ver si es verdad que dice así. Pero es necesario. Hermano, ¿usted sabe qué significa la palabra necesario? ¿Qué es necesario? Que no es, miren a ver, puede ser posible, es recomendable. No, es necesario. Y cuando yo escuché a un pastor hablando de ese pasaje, y él decía que esa expresión tal como aparece ahí es la misma que aparece en Juan capítulo 3, cuando Cristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y él decía, así como es necesario que un pecador nazca de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, así es necesario que un hombre tenga esos requisitos para poder entrar al ministerio pastoral. Y hermano, en tu mente debe concebir eso así. Si un pecador no nace de nuevo, no va para el reino de los cielos. Si un hombre no tiene esos requisitos, no va para el ministerio pastoral. ¿Sencillo? Es necesario que el obispo sea, ¿cómo? Usted ve una vez más. Ese es el requisito, hermanos. El requisito. Y como decía, no vamos a entrar ahora en las implicaciones de esa palabra irreprensible, que es el requisito 1A, y del cual todo lo demás queda enganchado ahí debajo. Pero el punto es, hermanos, que solamente
cuando un hombre pueda ser sometido a la evaluación por la iglesia y los pastores y cumple con esos requisitos y él tiene el deseo y tiene el llamado, porque tampoco puede ser como dice en Primera de Pedro, que no puede ser por una imposición, que aunque no quiera, no, Dios te dice, eres tú el que va. Hay iglesias donde toman a hijos de pastores y por un asunto, ya usted sabe, le dicen, no, tú eres el que va, tú eres el otro pastor. O al hijo, una herencia, o al esposo de la hija, al sobrino. No, eso no es así, hermano. Decía Elpidio Vargas, eso es una temeridad sacrílega, hacer eso en la iglesia. Hermano, escuchen, una cosa complicada ahí. Eso es atreverse demasiado y corromper lo santo. Usted ve, eso es lo que significa. Atreverse demasiado. Hermano, que el Señor nos libre, como decía el pillo, de cualquierizar el ministerio pastoral. Las demandas son demasiado altas. Y si Pablo el apóstol no tuvo o no usó de ligereza al poner pastores en las islas de Creta, así hombres que no tenían los requisitos, y puso a Tito allá, mira, quédate supervisando las iglesias, y cuando haya esos hombres que tengan los requisitos, entonces se reconocen y se colocan en el ministerio pastoral. De lo contrario, yo me voy, te lo instruí y ahora te lo escribo, porque no se puede inventar con eso. Y es probable que en Éfeso hubiera gente que estuviera diciendo que querían ser pastores, y Pablo le dice a Timoteo aquí, si alguno del obispado, dile que está bien, que eso es bueno. Pero, hermanos, es necesario. Es necesario. Entonces la iglesia, hermanos, no debe abocarse al reconocimiento de ancianos por una necesidad, porque hay una vacante, porque ahora la iglesia tenga demasiados miembros y pocos pastores. Hermano, ¿quién es que pone los pastores en la iglesia? Es Dios. Entonces la iglesia no puede inventar con eso, ni apresurarse en un proceso por necesidad, no. Dice en Efesios 4, y él mismo, Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Quién lo constituyó? Cristo. Y cuando Pablo llama a los pastores de Éfeso en el capítulo 20 del libro de los Hechos, le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey de Dios, la cual es su iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Mira, la iglesia es de Cristo y él te puso, me está diciendo. Pero dice Pablo allí, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién dice Efesios 4 que coloca a los pastores? ¿Y quién dice en Hechos 20 quién lo puso por obispo? ¿Y a quién dice Cristo en Mateo 9 que roguemos para que envíe? Al Padre. Es decir, hermano, este es un asunto que la Trinidad está envuelta en ello. Hermano, estamos hablando de algo muy serio. Iglesia Templo Bíblico de Montellano, estamos hablando de algo muy serio, donde las tres divinas personas están envueltas en eso. Y nosotros no podemos, por una necesidad que haya, apresurarnos, abocarnos a eso. En segundo lugar, nadie, hermano, no importa cuál sea su rango. Hermanos, mire, hay concilios de iglesia que tienen concilio, donde tienen un presbítero y una junta directiva y van a las iglesias y ponen pastores y quitan. Y hermanos, hay movimientos de iglesias saludables que quieren meterse a esa corriente, de tener organismos supraeclesiásticos, es decir, una jerarquía que sea la que mande las iglesias y que ponga y quite, o que quite reyes y ponga reyes. Dios, hermanos, ojo con eso. Mire, usted está en 1 Timoteo 3 todavía. Yo estoy terminando, hermano. Y recuerde que me entregaron súper tarde. Estoy en tiempo. Sigue Crisando. Vea, Crisando nomás me apoya. Dale para allá.
Es que ese es de lo mío. Mire, en 1 Timoteo 3, usted puede ver que de los versos 2 en adelante están los requisitos. Usted ve, hasta el verso 6. ¿Y qué dice el verso 7? También, oiga, ya todo lo que se dijo, primero se dijo, es necesario. Y ahora dice el 7, también es que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, los que no son creyentes. Por ejemplo, que al barrio de ese hombre o de esos hombres hay que ir a preguntarle a los vecinos. Eso no es un asunto solamente de que, no, de fulano no se anda diciendo en la calle que tiene otra mujer ni nada de eso. No. Espérate, Fey. Es que hay que ir al barrio y decirle al vecino, mira, nosotros estamos considerando a Guillermo como pastor y nosotros queremos hacer la cosa como dice la Biblia, ve, y dice que es necesario que tenga buen testimonio de afuera. ¿Qué tú puedes decir de él? Hermano, eso es un invento. ¿Dónde está eso? El mejor teólogo que tenía esta iglesia era Cabo, y Cabo decía, es Dios. Es Dios. Es Dios que dice. Entonces hay que ir. Ahora bien, el punto que yo quiero enfatizar, hermano, no es necesariamente eso. Eso está más para adelante, son los requisitos, lo vamos a ampliar. Pero dice aquí, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Los requisitos que están del verso 2 hasta el 6, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes? Sí, pero para que lo vea quién. La iglesia, que esos requisitos son para que los de adentro lo vean. Así que, hermano, la iglesia tiene una participación activa en ese proceso. No hay ningún organismo que tenga que venir. En Hechos capítulo 6, que lo vamos a mencionar también, que es la fórmula ideal de cómo se hace una elección de líderes. La mayoría de teólogos entiende que ese fue el primer reconocimiento de diáconos en la iglesia. ¿Qué hicieron los pastores? Reunieron a la iglesia y le dijeron, miren, los requisitos son estos, así, buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo. Le dieron los requisitos y la iglesia hizo así. ¡Wow! Pero son Bernabé, son Felipe, Prócoro, Parmena, pam. O sea, la iglesia lo vio y dijo, pero esos hermanos son los que tienen esos requisitos. Entonces la iglesia, hermanos, tiene una participación activa en ese punto también. Así que, hermanos, nadie puede tomarse esa prerrogativa. Y en tercer lugar, no se puede reconocer pastores, ancianos, si no es apegado hasta donde humanamente sea posible a lo que dice aquí el Santo Libro. ¿Somos una iglesia bíblica? Yo diría, aspiramos a serlo. Amén. Queremos serlo. Queremos honrar la palabra del Señor todo el tiempo, en todo asunto. Mis amados hermanos, Iglesia Templo Bíblico, una vez más termino diciendo, eso habla es de ti y de mí. Olvídate de los pastores por un momento. ¿Tú te consideras una oveja de Cristo? Entonces eso está hablando de ti. A lo que eso apunta es a la necesidad que tú y yo tenemos de ser pastoreados, a la necesidad de que Dios ponga gente que se meta en tu vida y en mi vida, a quienes tú y yo podamos rendirle cuenta, a quienes tú y yo de manera humilde, sabiendo que Cristo es más sabio que tú y que yo, podamos decirle, sí, mi hermano, yo me someto a su liderazgo porque Cristo lo puso ahí. Amén. Porque si nosotros cumplimos eso, más adelante no tenemos excusa para tú y yo estar refunfuñando de que qué es lo que está metiéndose en mi vida. No, es que Cristo lo mandó a meterse en su vida. Y de eso trata el ministerio. Por eso la iglesia tiene que apegarse a esto, porque después usted no puede venir y que no. Si lo hicimos conforme al libro, seguimos por el libro. Y el libro dice, someted a vuestros pastores. Hermano, ser pastoreado es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Cuando el alma te duelen los huesos, te duele, tú vas a un médico. Cuando el alma te duela, cuando tú tengas un problema, Dios puso médicos
para enseñarnos su palabra, alimentarnos, para mejorarnos. Hagamos un uso sabio y humilde de los pastores que el Señor nos ha dado y oremos por ello todo el tiempo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más, porque tu palabra es viva y eficaz. Y nosotros, Señor, como iglesia, lo que queremos es ser fieles a tu palabra. Nosotros no queremos inventar, nosotros no queremos suponer, nosotros no queremos imponer, nosotros queremos obedecerte a ti. Y obedecer tu palabra en este sentido, Señor. Así como en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a como iglesia, ser una iglesia del libro, una iglesia que se rige por tu santa y bendita palabra, Señor. Oramos por nuestros pastores en esta mañana. Sabemos que la carga es mucha, mucha, Señor, pero tu gracia es suficiente. Tú puedes alentarles, Señor, tú puedes confortarles, tú puedes, Señor, bendecirles, animarles en esta ardua tarea, Señor. Y siguiendo la recomendación de Cristo en esta mañana, Señor, te rogamos, danos pastores conforme a tu corazón, que nos apacienten con ciencia y verdad, oh Señor. Nosotros queremos más pastores, pero queremos que seas tú, Señor, que nos muestre y nos diga, ese es el hombre que estoy señalando. Gracias, Señor. Ayúdanos que en las demás exposiciones podamos seguir siendo fieles a tu palabra en este sentido. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos,